palabra. Quiero comentarles que un saludo primero de parte de la pastora, ¿verdad? Ella es la que me encargó esta palabra para ustedes acerca de los procesos que un hijo de Dios tiene que pasar, ¿verdad? Como parte de su crecimiento espiritual, como parte del plan que Dios tiene para su vida. Y yo espero que todos ustedes, ¿verdad?, cuando terminemos esta palabra, usted se vaya más que edificado, se vaya gozoso por las pruebas que usted esté pasando en este momento. En algún momento, en mi periodo, en alguno de tantos periodos de prueba que me ha tocado vivir, el Señor me dijo en algún momento que la situación que yo estaba viviendo era el precio de la fe, que era el precio de la fe que yo estaba viviendo. Entonces, para este tiempo yo puedo comprender que en muchas ocasiones nosotros vemos las situaciones, ¿verdad?, las circunstancias que estamos viviendo como algo negativo. Pensamos que Dios nos ha abandonado porque pareciera que Dios se ha alejado, pareciera que no tenemos el apoyo de Dios, ¿verdad?, como que hubiera una ausencia de Dios, porque vemos las situaciones difíciles. Pero no es así, no es así. El Señor necesita probar a su amado, el Señor necesita probar a su Hijo, necesita formarnos, Él necesita darnos carácter, ¿verdad? Por eso yo les voy a ir confirmando la palabra a través, primero que nada, de 3 versículos en los Salmos que nos hablan precisamente de que el Señor, ¿verdad?, nos prueba. Así que toma con gusto la palabra. Salmos 7:9, por favor, dice: el Dios justo, quiero irme directamente a la palabra rema, el Dios justo prueba la mente y el corazón, ¿sí? Vemos la intención del corazón de Dios y Él está diciendo que prueba la mente y prueba el corazón, ¿sí? Eso quiere decir que no solamente en la prueba vamos a ser tratados en el sentimiento, en la emoción, ¿verdad?, pasando circunstancias de aflicción, tristeza, desesperación, sino que también Dios quiere trabajar con nuestra mente. El Señor quiere derribar fortalezas, quiere derribar ideas, ¿verdad?, quiere derribar argumentos que a veces, hermanos, estamos verdaderamente arraigados y que nos han limitado en nuestra vida porque nosotros mismos cuadramos nuestra mente. Somos nosotros quienes nos ponemos límites y no dejamos, ¿verdad?, que Dios se manifieste más allá, porque tenemos una mente a veces cerrada. En el Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Ustedes saben que cuando la palabra habla del justo, habla de aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Aquellos que han sido lavados, aquellos a los que creen en el Señor, a esos el Señor les llama justos. Y por tanto el Señor, ¿verdad?, como dice la palabra, al que ama forma, al que ama disciplina. Por eso dice que Él nos prueba, ¿verdad? Él va formándonos y Él va privándonos de algunas cosas para ir formando nuestra forma de ser. Luego también el Salmo 17:3, por favor. Dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche y me has puesto a prueba. Y bueno, en la mañana comentaba, porque recordaba yo momentos en el que el Señor formó parte de mi vida. Cuando un día me dijo, ¿verdad?, porque yo pues en mis oraciones era muy preguntona con el Señor. Y cuando quería respuesta, pues tampoco lo dejaba hablar porque tampoco me quedaba callada, ¿verdad? Y aunque yo quedaba callada la boca, la mente seguía hablando, seguía pensando. Y entonces como que al Señor se le hizo más fácil hablar conmigo mientras yo dormía. Entonces quiero decirles que en muchas ocasiones el Señor está deseoso de hablarnos, el Señor está deseoso, ¿verdad?, de revelarnos. Él quiere que tú hables, Él quiere responderte, Él quiere dirigir tu vida. Pero nosotros, hermanos, estamos muy afanados,
¿verdad? Estamos muy ocupados y sobre todo nuestra mente quiere buscar en uno mismo todas las respuestas. Uno quiere dar soluciones a todo y Dios es el que tiene las respuestas. Pero en esas noches, yo creo que no solamente a mí, a muchos de ustedes les ha pasado, que en esas noches el Señor nos visita, ¿verdad? Cuando el Señor trae esos cantos, esas alabanzas a tu corazón, que te mueven, ¿verdad? Que hacen como que te quieres salir de la cama, como que sí, como que no, ¿verdad? Que tu espíritu desea alabarlo, tu espíritu desea exaltarlo, buscar su presencia, pero tienes una lucha interna, que es, ¿verdad? Que la carne es débil, aunque el espíritu siempre está dispuesto. Y también que el Señor nos busca para que nosotros seamos confidentes de Dios. No sé si tú sabes eso, pero el que tiene un corazón intercesor es amigo de Dios, es confidente de Dios. Y el Señor también te busca porque necesita probar tu corazón. Él necesita que tú dejes de ser una persona egoísta que solo piensa en sí mismo, que solo está encerrado en su mundo, sino que también te duela la situación de los demás. Y el Señor nos levanta para orar, para interceder, para abrir los cielos a favor de otras personas. Así que, hermanos, esto que llévatelo en tu corazón cuando el Señor te visite en la noche, ¿verdad? Por favor, hermanos, despierta. Abre tus oídos, presta atención, porque el Señor está probando tu corazón. Porque en esos momentos que estamos en la carne, en la cama, la lucha es precisamente en la carne. ¿Sí? Es nuestra comodidad, es nuestro descanso. En ese momento el Señor te está poniendo una prueba. ¿Me prefieres a mí o te prefieres a ti mismo? ¿O prefieres tu comodidad? ¿Qué prefieres? ¿Quieres lo que traigo para ti? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, la palabra dice, ¿verdad? Y Él entrará, dice, entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y cuando el Señor habla de cenar, habla, ¿verdad?, de esos momentos de privacidad, de esos momentos a solas, de esos momentos donde Él quiere darte de comer, donde Él quiere ofrecerte, y tiene que ser en esos momentos a solas. Por eso no rechaces la invitación que el Espíritu Santo nos hace. Quiero hablarles también en 1 de Corintios 10:13. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando pruebas, estamos en situaciones difíciles. En este tiempo la situación está muy difícil, ¿verdad? Conozco a demasiadas personas en este tiempo sin empleo. Conozco que hay muchas personas en este tiempo en escasez, en dolor, ¿verdad? En pérdidas de familiares. Hace unos días igual así estuvimos con una familia de la iglesia que tuvieron una pérdida de un ser querido. Tenemos problemas emocionales y de toda índole. El Señor, ¿verdad?, nos hace pasar por estos procesos. Pero la bendición más grande, hermanos, es que el Señor promete estar con nosotros. Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, ¿verdad? Ahí faltó un pedacito de la salida. Yo les quiero leer esa versión que tengo aquí. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarlo. Yo admiro a mi Padre, admiro a mi Señor, y estoy tan agradecida con Él, porque en los tiempos difíciles aún Él se ha anticipado, ¿verdad? Se ha anticipado a avisarme que viene un tiempo difícil. Y entonces ya estoy como a la espera de a ver qué situación viene, ¿verdad? Y me abre el panorama de lo que viene. Es difícil saber, ¿verdad?, la situación que sea. Es difícil esperarla. Pero amo a mi Padre porque en el transcurrir del proceso siempre está presente.
Él siempre va mostrando las situaciones. Dios es un Dios que siempre prevé, que siempre te va a mostrar y siempre te va a hablar de una manera para que tú preveas, para que la situación tú la puedas manejar, la puedas llevar, para que sepas que Él está contigo, que Él tiene el control de todo. Porque comúnmente cuando entramos nosotros en un proceso de prueba, hermanos, entramos en una aflicción. La mayoría que entra en este tipo de procesos huye, se aleja de la iglesia, se aleja de la presencia de Dios. Por ahí en alguna ocasión he escuchado a personas que dicen que cuando estaban en el mundo estaban mejor, que apenas vinieron a los pies del Señor, todo empezó a irles mal. ¿O no es verdad? Pero ¿saben algo? La palabra del Señor dice que la tristeza que provoca el mundo te conduce a la muerte, pero la tristeza que conoces en Cristo a causa de las pruebas, de las tribulaciones, esa te conduce a salvación, porque esas pruebas te van formando, te van fortaleciendo, te van haciendo de una capacidad, de una resistencia, de un verdadero hijo de Dios. Imagínense que el mismo Jesús, ¿verdad?, que Él estaba acostumbrado a ser en una posición de una deidad, de un rey, de un príncipe, en una postura de firmeza donde los ángeles le adoraban. Imagínense el proceso de nuestro Señor. Él no estaba acostumbrado, no conocía otra cosa más, y tuvo que venir y nacer, ¿verdad? Y tuvo que aprender a caminar. Qué cosa, ¿verdad? El que caminaba sobre las aguas tuvo que aprender primero a caminar dentro del cuerpo humano. Y no solamente este proceso, sino tuvo que pasar aflicciones. Él tuvo que pasar dolor. Él tuvo que sufrir, porque al final de su proceso, Él vería la gloria, y dice que su descendencia sería incontable. Aquí estamos parte de su descendencia, ¿no? Pero Él no renunció a su proceso. Él no dejó a media su proceso. Y eso que había dolor, que había dolor físico. Que ¿quién tiene la capacidad para aguantar tanto dolor físico? Y sobre todo, mirando en ese momento, sintiendo en ese momento el desprecio, la humillación, ¿verdad? Aún así el Señor se mantuvo firme y no se apartó de su proceso, porque Él decía que se cumplía la voluntad de su Padre. Quiero hablarte de algunos ejemplos también de hombres de la palabra del Señor que también pasaron procesos muy difíciles, pero que quedan en las Escrituras como una muestra, hermanos, de que sí se puede, ¿verdad? De que sí se puede marcar una diferencia entre la humanidad. Les quiero hablar primeramente de la vida de José. Yo sé que ustedes conocen la vida de José. La mayoría de las personas lo conocen como José el soñador, ¿verdad? Los que no han leído esa parte de la Escritura. Bueno, sabemos que José, desde muy niño, a la edad de 17 años, sus hermanos, por causa del celo, los separan del padre. Un joven arraigado al amor del padre, consentido, diríamos, ¿verdad?, es apartado totalmente del papá, traicionado por los hermanos, ¿verdad? Él es vendido, es humillado, vive una vida de esclavitud. Dentro de la esclavitud también él es avergonzado porque es calumniado. Pasa un proceso de cárcel, un proceso de soledad, y no sé cuántas otras cosas más habrá pasado José. Tal vez enfermedades, soledad, angustia, tal vez tiempos de depresión, no sé, era un niño, toda una vida él, ¿verdad?, estando totalmente fuera del hogar. Pero ¿saben algo increíble? Que José sobresalió en todas las cosas. Primero que nada, porque José era humilde en su corazón. Y dice la palabra que donde quiera que a él lo plantaran, a donde quiera que él lo establecieran, José era próspero. José cumplía su propósito. Todo lo que hacía era de bendición. Y por tanto,
era tanta bendición porque dice la palabra que Dios estaba con José. No tuvo que tener la bendición de todas las comodidades para él hacer bien, para él tener un buen proceder, para él tener un buen corazón. Él, a pesar de su edad, de las circunstancias, ¿verdad? Él fue fiel. En donde quiera estaba, no llegaba a destruir, no llegaba con sus amarguras, ¿verdad? Porque él aceptó sus procesos, él esperaba sus tiempos, él en todo tiempo vivió confiado que su situación iba a ser mejor. A tal grado que ustedes saben, ¿verdad?, que él llega a ser alguien verdaderamente importante de renombre, el segundo del faraón. Él llega a una postura importante. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros vamos a poder estar de una manera sin comprender por qué a mí, Señor. Nosotros le preguntamos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué esta circunstancia? Pero saben, Dios tiene un plan perfecto. Si tú eres un hijo de Dios, alguien que busca la presencia de Dios, alguien que camina de la mano del Señor, lo que el Señor haga, el proceso donde Dios te lleve, hermanos, es de bendición. Yo quiero que tú tengas muy claro algo, que hay una gran diferencia en lo que significa una tentación a una prueba. En este caso, muchas pruebas que forman un proceso, pero lo que es la tentación, eso no viene de Dios. La tentación, la palabra es muy clara y dice que la tentación, que Dios no tienta, ¿verdad? Que nosotros mismos somos tentados por nuestras debilidades, ¿verdad? Somos tentados por aquellas situaciones, ¿verdad?, en las cuales aún hay ataduras, en las cuales aún tenemos arraigadas maldiciones. Por eso es que el Hijo de Dios, ¿verdad?, ustedes y yo, necesitamos constantemente estar buscando la sanidad y buscando la liberación, porque estamos marcados, ¿verdad?, por una serie de situaciones que nos atan, ¿verdad?, situaciones de nuestros antepasados que nos maldicen, que nos han marcado y que de alguna manera están arraigados en nuestro ser y nos arrastran y son parte de nuestras debilidades. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos salir de ellas. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir. Por eso es que tú tienes que buscar donde está el poder de Dios para liberar. Tú tienes que ir a buscar donde está el poder de Dios, ¿verdad? No te confíes, no te quedes con esas ataduras y con esas limitantes, porque muchos, ¿verdad?, creen que una tentación es una prueba de Dios y no es así. Las pruebas y los procesos de Dios son donde Dios te fortalece, te prepara. Es increíble, ¿verdad? Pero los procesos, pues a nadie les dan gusto porque son difíciles. Porque nuestra tierra parece que se vuelve tierras movedizas, ¿verdad? Todo se desajusta, todo es complicado, pero ves, porque el Señor está formando tu fe, está tratando de formalizar, de hacer fuerte tu carácter. En este proceso de José, les decía, a pesar de que fue prácticamente, hermanos, casi toda una vida el proceso de José, él permaneció fiel al Señor. Él prosperó en todas las cosas, él no se alejó de Dios. Él no se alejó de Dios porque la palabra dice que Dios estaba con él. Ese niño, desde pequeño, su padre lo instruía de que había un solo Dios. Por eso, no importaba la circunstancia, él cumplió lo que tenía que cumplir en cada etapa de su vida. Y yo espero que nosotros seamos así, ¿verdad? Que no vengamos acarreando el dolor, la tristeza, lo que me hizo aquel, lo que me hizo el otro, el fracaso de esto, y vayamos y estemos contaminando a los demás, sino que vayamos con la mirada puesta en el alto, ¿verdad? En el eterno, en el Señor, porque Él es el que nos va a dar la claridad, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos de hacer. Otro ejemplo es la vida de Jacob.
Ustedes saben que Jacob siempre, desde pequeño, ¿verdad? Desde que estaba en el vientre de su madre, Jacob fue alguien que deseó, que arrebató siempre lo mejor para él, ¿sí? Jacob era odiado por su hermano lo había sentenciado que lo iba a matar, que donde lo hallaba lo mataba, ¿verdad? Sufrió persecución por mucho tiempo. También el suegro le hizo una mala jugada y tuvo que trabajar 14 años por la mujer que él amaba. También, si ustedes se recuerdan la historia, él peleó con un ángel. Imagínense, ¿a quién se le ocurre ponerse a pelear con un ángel, verdad? Y luego tomarlo de tal manera donde le decía: no te dejo ir hasta que no me bendigas. Si ustedes miran las circunstancias y la situación de Jacob, era una vida rara, porque las bendiciones, ¿verdad?, que en algún momento Dios planeó, al parecer no eran para él, eran para su hermano Esaú. Sin embargo, desde que estaba en el vientre de la madre, él fue aguerrido, él fue campeón, él fue, ¿verdad?, de los que arrebató la bendición. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Y que los violentos la arrebatan. En la mesa del Señor, hermanos, están las bendiciones. Cuando nosotros decidimos caminar en una vida de integridad, en la unción del Espíritu Santo, nosotros caminamos bajo cielos abiertos. Y aunque todas las cosas, al parecer de las demás personas, sean oscuras, y aún hasta en nuestro parecer sean oscuras, el favor de Dios está con nosotros. El amor de Dios viene a nosotros a través de las personas, a través de la ayuda de las personas. Las situaciones se aclaran, el apoyo viene, la ayuda viene, la provisión viene de maneras sobrenaturales. Cuando tú decides caminar en obediencia y creerle al Señor, pero también ir y arrebatar, hermanos, arrebatar a la mesa del Señor. Cuando estamos en la adoración, ¿verdad?, yo veo a tantas personas indiferentes a la presencia de Dios, indiferentes. Mis oídos siempre están abiertos. ¿Qué cosa están declarando con el canto? Porque de lo que están declarando con el canto, yo lo estoy recibiendo y lo estoy injertando en mi espíritu. Y yo lo puedo sentir en mis huesitos, lo puedo sentir en mi carne, cómo viene y entra en mí. Porque he decidido creerle a Dios, he decidido creer que el mundo irreal, que es el espiritual, es más real que el natural. Y a veces estamos aquí y está la mesa servida y nadie toma nada y se van con las manos vacías. Y yo creo que en todo tiempo estamos en tiempos de proceso, en todo tiempo. Porque salimos de uno y entramos a otro. Entonces necesitamos, hermanos, necesitamos la fuerza de nuestro Dios. Necesitamos el favor de Dios. Nosotros somos, delante de Dios somos pobres. Nosotros somos los hambrientos. Y está la presencia de Dios y pareciera que no tenemos hambre. Y tenemos que hablarle a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que sea hambriento. Con otras cosas somos bien golosos, ¿verdad? Con la presencia de Dios no somos golosos. Así que yo te invito de verdad que cada que estemos en la presencia del Señor, seas arrebatado, ¿verdad? Seas anheloso con lo que Él quiere darte. Quiero decirte también sobre la historia de Job. Job era un hombre que ustedes saben, Dios lo tenía en una buena estima por cuanto él era un hombre, ¿verdad?, que amaba a Dios, que hacía sacrificios. Wow, o sea, qué hombre, qué padre de familia tan ejemplar, ¿verdad? Metía las manos al fuego por sus hijos y mantenía su casa de total orden y era absolutamente próspero, ¿verdad? Pero de repente sabemos que viene sobre él catástrofe sobre todas sus cosas. Pierde a sus hijos mueren, pierde sus bienes, pierde su salud y venían desgracias tras desgracias. Los amigos, ¿verdad?,
que pues no fueron de muy buena ayuda que digamos, vinieron a juzgarlo, vinieron a hablarle mal de Dios, a hablar mal de él mismo. Sin embargo, aún que estaba él tal vez tirado en el piso, en una cama, no sé en qué, sus carnes se deshacían, se podrían, tenía gusanos en el cuerpo, y aún así, él lo único que sabía que Dios era Dios, que Dios era real, que el único que merecía, ¿verdad?, ser reconocido a tal grandeza era Dios. A él no le importaba, pues había dolor y pena, pero él sabía marcar una diferencia entre mi Dios y mis circunstancias. No que mis circunstancias, Dios me las mandó. Vamos a leer, por favor, Job 1, del 21 al 22. Aquí revela la palabra el corazón de Job, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vemos aquí, ¿verdad?, lo que hay en el corazón de este hombre. A pesar de la situación, él sabía que Dios podía hacer con él lo que él quisiera. ¿Tú le has dicho alguna vez eso al Señor? Le has dicho: Señor, yo soy tuyo, yo soy tuya, lo que te plazca hacer conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando en ese te plazca hacer conmigo? Bueno, te voy a quitar a tus ídolos, te voy a quitar tu seguridad, ¿verdad? Te voy a quitar ese bastón que traes con el que vienes caminando, que se llama esposo, que se llama hijos, que se llama madre, que se llama finanzas. Y de repente te quita el bastón y resulta que no sabes caminar y que no sabes depender totalmente de él. Pues así son los procesos. Él lo hace para que aprendamos a caminar como cuando enseñamos a caminar a nuestros hijos, ¿verdad? Que se paran con temor, se van hacia la derecha, hacia la izquierda, caen, se sacuden y vuelven a intentarlo una y otra vez hasta que sus músculos, sus huesos son firmes y sus pies son firmes. Así son los procesos del Señor. Nos llevan en un caminar en donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que lograr una vida firme, caminar firme en el Señor. Y que un día podamos decir, como decía el apóstol, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Soy feliz donde sea, como sea. Soy feliz porque Dios es mi Dios, ¿verdad? Y si hoy no tuviera nada que comer, el Señor me mandará a los cuervos y me traerán mi pedazo de carne, ¿verdad? Y las circunstancias que sean, ¿no? Es increíble cómo a mí me ha sorprendido mucho mi padre, porque sin finanzas, sin trabajo, sin finanzas, me cambió mi vehículo, me cambió mi comedor, y yo así: wow, papá, ¿no? Qué bueno eres. Porque el Señor, hermanos, también es fiel con el que le sirve, ¿sí? Por eso nosotros debemos de prepararnos, revestirnos de la gloria del Señor, ¿verdad? Quítate la gloria de hombre, porque la gloria que el hombre te da o que tú mismo te pones, esa no sirve. Es mejor la gloria que Dios te da. Esa resalta desde que vienes lejísimo, ya vienes brillando, porque la gloria de Dios está sobre ti. Bendito Dios. Parte de las situaciones que yo les quería contar también es de mis propios procesos que yo he tenido que pasar, hermanos, ¿verdad? Yo creo que como a todos aquí, como les decía, por momentos nosotros pensamos que nuestra vida está muy firme y que todo está muy bien. Y que todo está bajo el control, como le pasó a Job. Todo está perfecto, ¿verdad? Recuerdo que mi pastora me decía: ¿cómo va tu situación en casa? Le decía: bien, todo muy bien, ¿verdad? Y para mí todo era bien, 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 bien. Pero resulta que no estaba bien, hermanos, ¿verdad? Y bueno, con el transcurrir de los días, el papá empezó a mostrarme cosas y cosas, y yo decía: wow, ¿qué es esto, no? Cuando me habla también de que vendría un tiempo donde yo iba a sentir que me ahogaba. Yo veía que me ahogaba, veía que mi casa se llenaba de agua
y yo flotaba en la casa. Dentro de la misma casa veía remolinos en esa agua y dije, no hombre, esto va a estar tremendo, ¿verdad? Y sí, efectivamente han sido casi 2 años muy difíciles, ¿verdad? Difíciles por los procesos que el Señor me ha hecho pasar. Primero porque perdí el matrimonio. Bueno, no sé si fue una pérdida o fue una victoria, pero perdí el matrimonio, ¿verdad? Porque ahora Dios me hizo ser una nueva mujer, una mujer que sabe depender, primero que nada, déjeme decirle, de Dios, pero segundo también de mí misma. ¿Por qué? Porque descubrí, cuando me quitan la situación esta, cuando entro en el proceso, descubro, ¿verdad?, que yo no era tan dependiente de Dios, y yo decía que sí, ¿verdad? Pero ahí descubro que era yo una mujer miedosa, que era una mujer cobarde, que era una mujer que estaba dependiendo de una imagen de un ser humano, llámese como se llame, hermanos, el ser humano. Y yo tengo una hermosa relación con Dios, y el Señor, hermanos, es muy celoso, ¿verdad? Y Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a caminar solo de su mano. Que al final, si algo se quiere añadir, bendito sea, ¿verdad? Pero que el caminar sea primero con Él. Que esa sea la única mano, mi única fuerza, ¿verdad? Que Él sea mi destino, mi propósito, mi inicio, mi final, todo. Que Él sea quien es siempre junto a mí. Y bueno, y cuando aparentemente pensaba que ya había logrado una estabilidad, ¿verdad? Y bendito Dios por las personas que el Señor mandó en apoyo a mi vida, y no precisamente como apoyo espiritual, sino los apoyos en general que se necesitan, ¿verdad?, para este tipo de situaciones. Resulta que se enferma mi papá también. Y algo que comentaba en la mañana, y yo no sé cómo lo veas o cómo lo sientas, pero a mí me pegó muy fuerte, muy fuerte. Por un pequeño momento como que me enojé con Dios. Porque sucede que me había hasta ese momento sentido tan amada por Dios, tan consentida por Dios, y hacerme pasar por la situación de mi papá, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Me sentía traicionada por él. No entendía. Sin embargo, hermanos, él nunca me dejó sola. Nunca. Conforme Él me iba mostrando las situaciones, así iban pasando. Yo nada más quería que llegara el día de dormir, porque Él me decía que seguía el día siguiente, que es el día a los 2 días o a los 3 días. Y conforme iban pasando, vino el deceso de mi papá y pues perdimos la vida de mi papá, ¿verdad? Al principio yo pensé, estaba segura que el Señor iba a sanar a mi papá, porque hemos orado por tantas personas, hermanos, con cáncer, con situaciones que dices, esto solo Dios lo puede desaparecer, ¿verdad? Yo decía, bueno, Dios lo va a hacer. Y resulta que no, resulta que Dios tenía un plan diferente. Lo primero que el Señor me mostró era que mi papá estaba en una olla, y que en esa olla estaba el fuego, y que el fuego lo estaba cocinando. Y cuando yo miré alrededor de la olla, todo alrededor de la olla había fuego. Y alrededor de ahí estaba mi mamá, mis hermanos, estaba yo también. Y yo veía entonces, todos estamos en el fuego. Y resulta que en ese periodo de tiempo, mi hermano se queda sin trabajo, su esposa se pone muy grave, la tienen que intervenir. Nosotros no podíamos estar cargando a mi papá porque es varón, y por mucho que estuviera delgado no podíamos sostenerlo, ¿no? Todo parecía que todo se complicaba, todo. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios porque nunca faltó nada. Aparecieron unas tantas manos bondadosas. Yo pude darme cuenta de cuán amado era mi papá por las personas. O sea, me sorprendí cuántas personas amaban a mi papá. Gente que se hizo cargo de medicamentos, que llevaban las despensas a mi casa. Fue algo impresionante. Vi la mano de Dios ahí, hermanos.
Y ¿saben algo? Tuve el tiempo necesario para despedirme de él, para decirle y expresarle las palabras que nunca, jamás me hubieran salido de mi ser. Pero verlo en tal situación, era natural que me salieran las palabras que estuvieron acumuladas por años dentro de mí y que yo no podía expresar y que las pude expresar. El Señor me dio la palabra y me dijo, tu papá duerme, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que los que mueren en Cristo están dormidos. Y yo estoy contenta porque es como si hubiera salido de viaje. Dentro de poco lo voy a ver, ¿verdad? Mientras tanto, los que quedamos seguimos en proceso, ¿verdad? Mi mamá lo mismo, era una mujer totalmente que no movía un dedo si no iba con el esposito a todos lados. No tomaba una decisión si no estaba el esposo. Tenía una manera de vivir muy extraña, ¿verdad? Y ahora Dios está formándola. En una de tantas oraciones que le decía al Señor, ¿por qué? El Señor me dijo, tú me pediste a tu familia para salvación. Ahí está su salvación. Tienen que ser quebrados, tienen que ser formados, tienen que pasar sus procesos. Por eso tú sé feliz con tus procesos. Y cuando vengan esas etapas a tu familia, tenemos que darle, hermanos, la gloria al Señor. Porque el Señor no retarda su promesa, ¿verdad? Él quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Quiero que leamos, por favor, Zacarías 13:9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esa es la palabra, ¿verdad? Nosotros a veces no entendemos la dimensión del peso de esta palabra. Pero imagínense estar metidos en el fuego, ¿verdad? Estar pasando esos procesos difíciles, esos momentos, hermanos, donde no hay salida, no hay consolación. Dios tiene que dejar que los vivamos en un momento de desesperación y de mucha angustia, ¿verdad? Porque todo se complicaba, en todas las áreas se complicaba. Yo veía cómo mi Señor lloraba conmigo. Él me mostraba cómo lloraba conmigo y que yo estaba al alcance de su mano, pero no me podía ayudar. Porque si me ayudaba, entonces cortaría el proceso y yo no podría ver la bendición posterior. Yo tenía que tolerar mi proceso. Y entonces, a partir de ahí he aprendido a ser una mujer más fuerte, porque yo no quiero ver a mi padre llorando y sufriendo por mí. Yo tengo que ser, como dice la palabra, comportarme varonilmente, que es con madurez, con fuerza, ¿verdad? Con una buena cabeza, no portarnos como llorones, como quejosos, sino ser personas que estén caminando en esa firmeza, que seamos valientes, que esperemos la bendición del Señor, porque hermanos, nosotros ya estamos sentenciados para estar bajo bendición. La bendición la vamos a alcanzar, pero no podemos excluir el tiempo de las pruebas. Las pruebas son buenas. Bendito nuestro Señor por las pruebas, ¿verdad? Quiero leerles Romanos 5 del 3 al 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo creo que estos términos solo los podemos dominar, ¿verdad? Parecen trabalenguas, pero solo los podemos dominar cuando los vivimos. Ahí no importa, nadie te va a decir, apréndete este versículo de memoria. No te preocupes. En carne viva me aprendí el versículo, ¿verdad?
por las pruebas que tenemos que pasar, hermanos. Y lo que el Señor quiere es que dominemos, que aprendamos a ser pacientes. Si tú le pides al Señor, ayúdame a ser paciente, agárrate porque ahí te van las pruebas, ¿verdad? Lamentablemente existen quienes renuncian y dejan a medias sus procesos. Que cuando les quiero hablar acerca de la parábola del sembrador, porque la parábola del sembrador habla de aquella semilla que cayó en piedra. Ustedes se recordarán, ¿verdad? Que hay una semilla que cae en piedras, y cuando la semilla cae en piedra no logra hacer raíz, ¿verdad? No hace raíz. Y dice la palabra que esas personas reciben con gozo la palabra, reciben con alegría y están un tiempo. Pero luego dice que cuando viene el tiempo de la prueba se apartan. Por eso es increíble que de repente vemos personas aquí en la iglesia y dentro de 3, 4 meses ya no los volvemos a ver. Porque no fueron resistentes, porque la raíz de la palabra no fue injertada dentro de ellos. Por eso yo te invito, de verdad te invito en el nombre del Señor, que seas una persona apegada a la presencia y a la palabra de Dios. Porque si tú solo te dispones a venir los domingos, no es suficiente. Tú tienes que entrar en el río de Dios. La palabra dice en Ezequiel 47 que todo el que entre en las aguas del río de Dios vivirá. Y los procesos del río de Dios son que tienes que ser ganado, tienes que ser consolidado, tienes que ser discipulado y en su momento ser un siervo del Señor. Y tú vas a poder no solo tener vida, sino producir vida en otra persona. Por eso no te conformes en lo que has hecho hasta este tiempo. Porque si no, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Qué va a ser lo que tú le vas a presentar al Señor el día que Él venga? Hoy en la mañana, cuando estaba por abrir los ojos y porque sonaba el despertador, el Señor me dijo: diles que vengo pronto. Fue muy clara en sus palabras: diles que vengo pronto. ¿Qué tanto tiempo tenemos? ¿Qué tanto tiempo tenemos? Aprueba la situación que estás pasando. Que el Señor te dirija hacia cuál es tu condición, cuáles son tus salidas, porque el Señor te va a dar la salida. Pero no te quedes estancado entre esas aguas lodosas, no te quedes estancado. Nada como ese pececito que dice que somos, nada hasta mar abierto. Y vive diferente, habla diferente, piensa diferente, pero tienes que ser transformado por la palabra del Señor. Deja que alguien sea tu líder, deja que alguien te instruya, te enseñe, deja que alguien te cuide. No pongamos la mirada, hermanos, en el ser humano, pongámosla en Dios. Amén. Los procesos son duros porque hay inestabilidad. Muchas veces decimos que nuestra confianza está en Dios, pero que hasta los procesos en que comprobamos lo que significa el amor de Dios en nosotros. Quiero decirles, hermanos, también que por nuestra propia voluntad nosotros no entraríamos a las pruebas. De repente nos vemos en las pruebas, de repente estamos ahí, ¿verdad? En el proceso, pero dale gracias al Señor. Yo creo que nadie, hermano, nadie en esta vida quiere perder un ser querido o perder tu relación, tu familia, perder un hijo, perder el trabajo. Nadie quiere esos procesos. Todos quisiéramos estar tranquilos y cómodos, pero ¿cómo entonces Dios actuaría? ¿Cómo Dios nos va a levantar, nos va a fortalecer, va a traer la grandeza de la imitación de lo que Él es en nosotros? Porque Él prometió que nos llevaría a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y eso no habla del tamaño físico, ojalá, ¿verdad? Que existiera un medicamento que yo pudiera crecer y llegar a la estatura del Señor. Pero no, habla de la grandeza, de la pureza del corazón, de las intenciones que hay dentro de ti. No te arraigues a nada ni a nadie,
porque Dios tiene algo, pero 1000 veces mejor de lo que tú te estás arraigando. Siempre tiene algo mejor. Segunda de Corintios 4, del 8 al 9. Y cerramos con este versículo. Que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así están los que confían en el Señor, hermanos. Así estamos los que caminamos en fe. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Y quiero decirte primeramente algo que dice el Señor en su palabra, que nosotros en nuestra desesperación corremos de aquí para allá buscando ayuda. Nosotros nos encerramos en nuestro mundo, en nuestra casa, en nuestro dolor, en nuestra circunstancia. Pero sabes, Dios te va a dar un jalón como lo hizo con el profeta cuando se metió en la cueva. Él lo habló y le dijo, ¿qué haces ahí? Y el Señor va a venir, hermanos, y Él va a dar un soplo y va a disipar todo para obligarte a salir. Porque Él no quiere que tú estés encerrado en su casa, en tu casa. Él quiere que tú vengas a su casa. Porque aquí este es el arca, aquí donde tú tienes que subir, donde tú vas a estar firme, donde aquí las aguas te van a guardar y te van a sostener hasta